Hola, hola, saludos y bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de las noticias. Estamos en el episodio 20 y el título del tema de hoy es Profetas del siglo XX que al parecer, entre comillas, acertaron algunas cosas que predijeron a través de sus obras literarias, a través de sus libros, sus publicaciones, de sus predicciones. Al parecer acertaron y obviamente estamos hablando de profetas entre comillas. Ese va a ser el tema de hoy. Quiero saludar a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo están ustedes? Y este es un tema que a mí me apasiona porque siempre me gustaron las profecías, pero uno sabía que son las profecías satánicas y es apasionante ver cómo también se cumplieron. Si uno va a la Biblia y dice que los profetas de Dios, sus profecías se cumplen, uno tendría que pensar que estos son profetas de Dios. Pero ya vamos a demostrar por qué se cumplieron sus profecías, que no tienen nada que ver con lo de los otros profetas de la Biblia. Así es, gracias Daniel. Queremos saludar a todos nuestros oyentes. Como saben, algunos de ustedes yo estoy de viaje, así que no podemos hacer las transmisiones en vivo estas 2 semanas, así que estamos grabados, pero con el mismo entusiasmo, con el mismo deseo de poder llegar a ustedes. Así que déjense fluir en los comentarios y en el chat, que estaremos leyéndolos seguramente. Luego, o si podemos estar conectados, los estaremos leyendo. Sé que Daniel está siempre leyendo comentarios porque los veo respondiendo ahí de vez en cuando algunos de estos comentarios a las inquietudes de las personas. Así que queremos compartir con ustedes el día de hoy este tema para muestra, para evidencia de que cuando hablamos del conflicto entre el bien y el mal, estamos hablando de cosas reales, de cosas tangibles, de cosas que se pueden probar, y de que así como Dios levanta a sus profetas y Dios levanta a hombres que son inspirados para advertir al pueblo acerca de aferrarse a las escrituras, acerca de permanecer firmes en la palabra de Dios, también Satanás levanta, entre comillas, profetas o visionarios, personas intelectuales, personas influidas en muchos casos, seguramente veremos algunos detalles, pero personas influidas por el espiritismo. Algunos eran grandes hombres de ciencia, entre comillas, otros eran grandes literatos, ¿sí? Pero eran levantados hombres para, aunque no predijeran, digamos, literalmente como profetas verdaderos, eh, fueron marcando el rumbo, fueron preparando el terreno y fueron acostumbrando a las personas a recibir algo, ¿sí? La manera en que se iba a gobernar en el tiempo del fin. Hoy vamos a hablar yo voy a mencionar solamente lo básico, lo que son las distopías básicas. Para los que no saben, una distopía sería lo contrario de una utopía. Una utopía es un futuro glorioso, un futuro de paz, una especie de mundo donde todo está bien. Todos, entre comillas, buscan una utopía, ese mundo perfecto. En realidad ese es el anhelo que tenemos en nuestro corazón, que Dios ha puesto de eternidad, de volver al cielo, a la tierra nueva, a la vida eterna, donde no hay muerte ni dolor, etcétera, donde todo es armonía. Bueno, todos apuntan o apuntamos a una utopía. Nuestra utopía es realista porque creemos en las promesas de la Biblia, pero los hombres crean sistemas, ¿no? Para tratar de conseguir esa utopía. Algunos creen que esa utopía se va a conseguir cuando por ejemplo, los Illuminati, ¿no? Los iluminados de Baviera, en sus doctrinas decían que cuando se dé por abolida la propiedad privada, se dé por abolida las religiones, pues el mundo va a entrar en un estado de paz y seguridad, una utopía, un estado de gozo permanente, ¿no? Por eso es que nosotros vemos ahí los hilos, ¿no? Y no solamente lo digo yo, grandes revolucionarios bolcheviques y personas que participaron incluso en la Revolución Francesa, hablan de los Illuminatis como mentores de esas revoluciones. Esas logias masónicas
tuvieron gran influencia en estas revoluciones que buscaban abolir la propiedad privada y abolir las religiones, porque las religiones eran el opio de los pueblos, como decía Marx. Entonces, estas utopías se han perseguido siempre. Lo contrario a una utopía es una distopía, ¿sí? Que sería básicamente un mundo oscuro, absolutamente controlado, un mundo en el que ninguno de nosotros quisiera vivir, donde no somos libres. Y hubo varios escritores que se levantaron a hablar acerca de estas distopías como para prevenir de alguna manera a la humanidad de que no se llegara a ese punto. Y voy a mencionar la trilogía básica de las distopías simplemente, que muchos de ustedes probablemente ya las han leído o las han escuchado mencionar. Yo he leído un par de ellas nada más, no he leído todas, pero he leído un par de ellas, como por ejemplo 1984 de George Orwell. Esta es una distopía, una obra de ciencia ficción escrita en el año 40 y tanto, no sé si fue en el año 48 exactamente, o fue publicada en el 48, que hablaba acerca de cómo iba a ser el mundo en el 84, o sea, tiempo después, y 40 y pico de años después, cómo iba a ser el mundo en el futuro. ¿Y cómo se imaginó George Orwell que iba a ser el mundo en el futuro? Él se imaginaba que el mundo iba a ser una especie de Unión Soviética, toda Europa iba a ser una especie de bloque socialista y el mundo iba a estar dividido en varios bloques, ¿sí? Y los continentes ya iban a estar mezclados, ahí estaba Eurasia, ahí estaba, bueno, ahí en diferentes bloques de países, y estos países iban a estar sumamente controlados por un Estado gigante. De ahí viene la idea del ojo que todo lo ve, de Gran Hermano, ¿sí? Ustedes vieron esos reality shows que hacen en televisión, donde hay un montón de personas en una casa llena de cámaras que los miran por todos lados. Esos programas se llaman Gran Hermano, en referencia a un personaje que aparece en la novela de Orwell llamado El Gran Hermano, que era como una especie de ente que veía todo, ¿no? Y todas las personas tenían una cámara en su casa. Y usted se va a reír ahora porque usted va a decir, yo tengo una cámara. Y todos tenemos una cámara en nuestra casa y tenemos micrófono en nuestra casa. Está bien, pero en ese momento, como lo planteaba Orwell, era una novela futurista, no existía todo esto. Y entonces él planteaba de que todo el mundo tenía cámaras en su casa, micrófonos en sus casas y eran controlados. El Estado controlaba todo. El Gran Hermano sabía todas las cosas. La historia constantemente se reescribía, nadie era dueño de su vida, todos estaban obligados a tener un trabajo comunitario y todos tenían que reportarse. A la mañana estaban todos obligados a hacer ejercicio, eran controlados y vigilados, había una policía del pensamiento y había un ministerio de la verdad. Ese ministerio de la verdad se encargaba de reescribir la verdad constantemente para mantener el control de las personas. Esta era una especie de comunismo, digamos, o Unión Soviética, pero bien exacerbado. Este era el futuro que se imaginaba George Orwell. El control por medio de la fuerza y del miedo. Un control absoluto, un Estado enorme. La destrucción del individuo, o sea, no existía la individualidad, sino que todos eran parte de una gran masa llamada el Estado, ¿sí? Todos eran camaradas, todos eran hermanos, entre comillas, y había un gran hermano, porque esto es así. En todas las sociedades colectivistas somos todos camaradas, pero hay algunos que son más camaradas que otros. Y así es en todos estos regímenes, y esto lo saca Orwell de su experiencia con los socialistas. Orwell, antes él era socialista, él fue a pelear a la guerra civil española del lado de los socialistas, ¿sí? Él era una persona que estaba identificado con esos valores, pero cuando vio él cómo era realmente el socialismo, vio lo que era la Unión Soviética, cuando él ve todo eso, él dice, no, evidentemente en el futuro el mundo va a ser una dictadura colectivista controlada absolutamente, y lo plasma en 1984 con un protagonista que intenta por todos los medios de que no se muera su individualidad, de que no se muera su esencia humana, de no convertirse en una máquina, en un autómata. Y entonces se aferra a ciertos objetos del pasado, de un pasado donde la gente era medianamente libre,
y trata de escapar de eso, ¿no? Así que esta es una novela, esta es una visión del futuro, pero hay otra que es la antítesis, es decir, es todo lo contrario. Y esta otra novela, que por mucho que me la han recomendado, no la he leído, la tengo, incluso la he tenido en papel, la he empezado a leer, pero su lectura es insoportable y no le recomiendo tampoco a nadie que lo lea, pero es conocida y bueno, la trama es muy sencilla. Básicamente es un futuro también distópico donde el gobierno controla a través no del miedo y de la policía y de la fuerza y de las cámaras y de las cercas y todo eso, sino que controla a través de el placer, el entretenimiento, bueno, el consumo, etcétera, etcétera. Es decir, los esclavos de esta novela no son conscientes de que son esclavos. Esa es otra manera de controlar a la población. Y bueno, hay una serie de cosas también ahí que se mencionan, como que ya los seres humanos son creados en masa en laboratorio. Ya no se necesita el concepto de familia, ahora todo es una especie de amor libre, ¿sí? Y bueno, esta es la otra versión de cómo sería el futuro. Pero yo quiero mencionarles lo que más me ha gustado a mí de esta trilogía de distopías. Para mí, sí, una novela muy interesante y muy bien hecha y que tiene referencias, como no podía ser de otra manera, entre los ingleses protestantes, tiene referencias al protestantismo muy claras, que es Fahrenheit 451, que muestra también un futuro distópico donde está prohibido tener libros y hay una unidad de bomberos que típicamente se ocuparían de apagar incendios, pero que en esta novela se dedican a crear incendios. Se dedican a juntar todos los libros que puedan encontrar y a quemarlos. Libros de lo que sea. Está prohibido tener libros. La gente no puede tener libros. La gente tiene que seguir las directivas que da el Estado y el protagonista de esta novela es un bombero justamente que en un momento de curiosidad, donde estaban requisando una casa y donde estaban juntando libros para quemarlos, él se queda con un libro escondido y empieza a desobedecer al sistema y empieza a leer, ¿sí? La novela plantea episodios donde personas son, o sea, que no quieren desprenderse de sus libros, que esos libros van a ser quemados y no quieren salir, entonces esas personas terminan siendo muertas juntamente con los libros, son quemadas, pero esas personas que son quemadas mencionan frases de los reformadores que eran quemados en la Edad Media por distribuir la palabra de Dios. Una de las cosas que menciona la novela es que hay un grupo de personas, un grupo de desobedientes del sistema que viven fuera de las grandes ciudades y que se dedican a memorizar libros. O sea, ellos queman los libros, los bomberos, pero no pueden quemar lo que está aquí adentro. Entonces ellos se dedican a memorizar libros y el protagonista termina encontrando ese grupo y yéndose con ellos. Y lo interesante, alerta spoiler si quieren leer el libro, si quieren leer el libro y no quieren que les pinche el final, alerta spoiler, lo que le toca memorizar al protagonista son las palabras del libro de Apocalipsis, las últimas palabras del libro de Apocalipsis que él tiene que memorizar para cumplir su parte de preservar el conocimiento que está siendo eliminado. ¿Por qué quemaban los libros? Básicamente porque decían que todos los males venían de las ideas y cuantos más ideas diferentes habían, más guerras y más conflictos había y por lo tanto para mantener la paz había que eliminar todo ese tipo de conocimiento que causaba divisiones. Así que esta es la trilogía de distopías, pero menciono la última por arribita nada más, que esto ya es una obra de cine, obviamente cine del comienzo del cine, que es la película Metrópolis, de la cual por ahí nos va a hablar un poquito más Daniel, dirigida por Fritz Lang, donde se anticipa cómo iba a ser el año 2026, si no me equivoco. O sea, la película fue grabada, no sé si en los 30 por allá, no me acuerdo, 1930 y pico, 40, no sé, y
y anticipaba cómo iba a ser 1926. Y esa mujer que ustedes ven ahí, una especie de robot, era la IA, la inteligencia artificial, que controlaba esa sociedad. Una sociedad obviamente que esclavizaba también a las personas. Pero me voy a callar por un rato y le voy a dar la palabra a Daniel para que nos hable de alguno de estos profetas. No sé si va a mencionar a alguno de los que yo he mencionado o a otros, pero hay varios de estos profetas que anticipaban cómo iba a ser el mundo en nuestro tiempo. Daniel, te escuchamos. Sí, gracias. Hay varios otros libros, me estaba acordando también de Aldous Huxley, Rebelión en la Granja, ¿no? También de una sociedad en la cual los animales se rebelan frente a un sistema de control. Es muy interesante las distintas situaciones que estos autores ven hacia el futuro. Ahora, ¿por qué estos autores ven este tipo de situaciones en un futuro? Es muy interesante porque eran masones estos autores. ¿Qué conocían ellos? Un libro que ya había sido descubierto, que era Los Protocolos de los Sabios de Sion, que lo vamos a hablar, desmenuzar más en otra oportunidad porque es muy, muy interesante, que es la base de todo esto. ¿Por qué menciono los protocolos de los sabios de Sion? Después vamos a hablar de otras cosas, pero tenemos que retroceder hasta ahí. Pues los Illuminatis, que surgieron en 1776, los Iluminados de Baviera, tenían un proyecto. Ese proyecto es exactamente igual al que aparece en el libro de los protocolos de los sabios de Sion. Solo que en los protocolos está tan desmenuzado todo, tan desmenuzado, que cuando uno los lee, dice, wow, esta gente sí sabía cómo dominar a la humanidad. Y uno dice, ¿cómo lo pueden haber sabido si esto es de 1850 más o menos? Se calcula, no se sabe exactamente, 1850. ¿Cómo sabía esta gente cómo reaccionaba el cerebro humano si el psicoanálisis surgió 70 años después? ¿Cómo sabían que el ser humano reaccionaba de esta manera y por estas circunstancias? Y ellos lo tienen explicado todo ahí. ¿Y saben qué? Lo que presentan los protocolos de los sabios de Sion es el plan maestro de Satanás para lograr el control mundial, que también presenta Elena de White en El conflicto de los siglos. Sobre los protocolos está del lado de Satanás cómo controlar el mundo. El conflicto de los siglos presenta cómo Dios va a desarmar ese plan. Lo presenta también al mismo plan, pero cómo Dios va a intervenir para desarmar ese plan. Y todos estos autores que mencionó Emanuel, George Orwell, Ray Bradbury, Aldous Huxley, Fritz Lang, todos ellos conocían los protocolos y sabían que eso se estaba llevando adelante y veían cómo dentro de la sociedad de su tiempo se estaba llevando adelante lo mismo de un lado y del otro, o sea, del lado oriental comunista y del lado occidental capitalista. Una sociedad feliz, un mundo feliz o un mundo sometido y vigilado. No importa, porque los dos forman parte del la misma intención, que es dominar al ser humano. Que se dé cuenta o que no se dé cuenta, no importa. Si se da cuenta y está sufriendo, lo lamentamos mucho, pero así son las cosas. Y si no se da cuenta y es feliz, y bueno, mientras nos obedezca, que sea feliz. Ya lo dijo hace poco un Mark Schwartz, que dijo,
no tendrás nada y serás feliz. Y es eso mismo, es lo mismo del mundo feliz. No tendrás nada, pero serás feliz. ¿Y cómo serás feliz? Y mirando deportes, mirando películas, mirando, escuchando canciones, videoclips, etcétera. O sea, toda tu vida se va a traducir a eso. Mirando, porque todo el mundo va a tener acceso a las pantallas. Imagínense ustedes que en la época en que Fritz Lang hizo la película Metrópolis, la única forma de ver algo era ir al cine. La película es de 1927, de la década del 20. Estaba hecha en Alemania. Alemania hacía menos de 10 años había terminado la Primera Guerra Mundial. Alemania no existía en aquel momento. Yo digo Alemania porque es el mismo territorio, pero lo que existía, que reemplazó a la Alemania que perdió la Primera Guerra Mundial, fue una república que le llamaron la República de Weimar. Weimar se escribe, pronuncia Weimar en alemán. Esa república duró 10, 12 años más o menos. Fue un desastre, porque no pudo soportar la carga de impuestos que le habían puesto a las potencias que habían ganado la guerra. Le habían impuesto una cantidad de pagos en compensación que Alemania, la República de Weimar, no pudo soportar y cayeron en una hiperinflación en 1923, una hiperinflación tan astronómica que creo que en el mundo, creo que no hubo otra hiperinflación. Probablemente haya habido, porque ha habido varias hiperinflaciones, pero el marco alemán terminó pagándose un dólar norteamericano, un dólar estadounidense, terminó pagándose 4.000 millones de marcos. Tal era la hiperinflación que los billetes no alcanzaban, los billetes no le podían poner la cantidad de ceros, había billetes de 1.000 millones de marcos, entonces solamente lo escribían 1.000 millones de marcos y no tenían ceros, pues no tenían espacio para tantos ceros. Tuve la oportunidad de ver algunos de esos billetes en el banco alemán acá en Argentina una vez y solo estaban impresos de un lado, porque no tenían tiempo de imprimirlos de los dos lados. No tenía, o sea, perdían valor tan rápidamente que no valía la pena imprimirlos de los dos lados, se imprimían de un lado. La gente iba a hacer las compras con carretillas llenas de billetes, las compras del mercado, con cosas simples, no se podía comprar más nada, porque no había precios para nada. Y esa es la sociedad en la que surge Fritz Lang haciendo esta película Metrópolis, que habla de un futuro distópico, pero es tan parecido a lo que estamos viviendo ahora que a muchos les molestó. Tanto es así que la película la hicieron desaparecer. Las copias desaparecieron. Y hace pocos años apareció en Buenos Aires, en un instituto de cine o algo así, en un archivo perdido por ahí, una copia casi completa. Y esa es la que se conserva hasta el día de hoy. Se envió a Alemania, la restauraron, y es la copia y se puede saber qué era lo que decía aquella película, que fue muy impactante en su época, estrenada en 1927 y hablaba de cómo sería el futuro 100 años después. O sea, en 1926, 100 años después de cuando la hicieron, ¿no? Y acierta bastante. El control, la deshumanización, el trabajo, la inteligencia artificial, o sea, todo. Uno dice, ¿cómo este hombre hace 100 años que no había nada de lo que hay ahora, pudo idear eso y mostrárselo a la sociedad? Y lo mismo pasa con 1984 de George Orwell, que lo escribió en el 48,
Y él solamente cambió de orden los números. Era el año 1948, le puso, bueno, esto será en el 84, pero en realidad estaba hablando de un futuro. No era la intención que se aceptara como fecha 1984. Él puso, por poner un número, podría haber puesto 2030, qué sé yo. Lo interesante es que eso es lo que se está llevando adelante. Por eso todos estos libros, la élite ha tratado de que no fueran leídos. Lo mismo que pasa con Fahrenheit 451, que justamente el título del libro, Fahrenheit, es una forma de medir las temperaturas, ¿no? Está Celsius y Fahrenheit. Y 451 es el grado, los grados en los que se quema el papel. Por eso se llama Fahrenheit 451, que son como 300 grados, más o menos, no sé, una cosa así. Celsius, ¿no? Lo que el poder trata es que justamente la humanidad no piense. Y adivine qué, los medios de comunicación, los medios sociales, no hablo de la televisión, de los noticieros, eso es parte. Medio de comunicación es esto, es lo que todo el mundo tiene, Instagram y todo lo que está viendo permanentemente, reels o podcasts o lo que sea que tengan que ver. Fíjense ustedes lo siguiente, la atención de las personas ha disminuido de una forma drástica en los últimos años. Los jóvenes no pueden pensar por sí mismos. Los jóvenes no pueden leer un texto y sacar una conclusión de ese texto. No pueden. O sea, me va a decir, no, pero esto no es la realidad de la educación de este tiempo. Usted le da un capítulo, no le digo un libro, le da un capítulo de un libro y le dice, bueno, ¿qué es lo que quiso decir el autor? No tienen idea, porque no saben leer. ¿Por qué la gente cuando se comunica a través de WhatsApp, por ejemplo, muchos mandan audio y no escriben? Porque no saben escribir. Por una cuestión de rapidez también, pero porque no saben cómo expresarse. ¿Por qué no saben? Porque les ha fallado la escuela, les ha fallado la educación. Usted dígale a cualquier joven de hoy en día, Emanuel dice que cuando se hizo adventista le dieron para leer mensajes para los jóvenes, ¿no? Que le impactó. Vemos un libro de Elena de White de 200 páginas, más o menos. Digamos, un libro chiquito, porque Elena de White, algunos de sus libros son como que 800 páginas, 700. Usted dele un libro de 200 páginas hoy a cualquier joven y se desmaya. No lo puedo leer. No puedo, como 200 páginas. Si no pueden leer 2 páginas. No pueden entender de qué se trata eso. Porque su mente está acostumbrada a ver rápido toda la resolución de los problemas, de los temas, en segundos. En segundos. No ver un programa o una película de 2 horas. Eso ya es todo un tema muy grande. Están acostumbrados, los niños de hoy en día están acostumbrados a segundos. Las cosas tienen que ocurrir en 2 minutos, que es lo que dura un reel, más o menos. Y eso es lo que plantean estos profetas, ¿no? No es que ellos acertaron con el mundo distópico, es que ellos conocían el plan. Entonces ellos transmitieron ese plan. ¿Por qué lo transmitieron? Por una cuestión de responsabilidad. No lo sé, yo no los conozco, no conozco toda su vida. Yo sé que algunos de ellos eran satanistas, yo sé que algunos de ellos eran masones o todos eran masones. No sé si tenían responsabilidad y tal vez conciencia y dijeron, yo tengo que avisarle al mundo cuál es el plan y advertirles. No sé. El tema es que eso está, y están también muchísimas películas, porque así como Fritz Lang utilizó
el cine para mostrarnos este futuro distópico, también Hollywood y las industrias de las comunicaciones nos han mostrado montones de películas, pero montones. Cuando Emanuel hablaba me vino a la mente el The Truman Show, ¿no? La película esa que muestra a un ciudadano que fue criado en un ambiente controlado, toda su vida fue controlada y toda la gente estaba observándolo como un gran hermano, la vida de este hombre. Hasta que un día él se da cuenta que es todo mentira, por un accidente que ocurre, se cae una lámpara del estudio de grabación. Y él dice, ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde cayó esto? Y está todo lleno de metáforas. Todas las películas que hablan de este tipo de sociedad que es del futuro, todas tienen mensajes subliminales, todas tienen mensajes ocultos que los entendidos entenderán. Y el entendido entiende que cuando en la película de Truman Show cae un foco, un reflector, lo que te está diciendo es que la luz te viene de arriba y es la que te esclarece la mente. Es una metáfora. ¿De dónde viene la luz? Que te da la realidad en la cual estás viviendo, ¿no? Ya les digo, como esta hay muchísimas películas que nos muestran una realidad que el ser humano, si la compara con la Biblia, se da cuenta que están hablando de lo mismo. Solo que estas películas están cumpliendo una misión. Y la misión es que Satanás tiene que contarnos su parte de la historia. Así como Dios nos cuenta su parte de la historia, como Él la ve, Satanás nos cuenta su parte de la historia. Esto es desde el cielo. O sea, Dios presentaba, Satanás presentaba argumentos y Dios presentaba sus argumentos y cada uno veía la historia desde su punto de vista. ¿Cuál era la verdad? ¿La que presentaba Satanás ante los ángeles o la que presentaba Dios ante los ángeles? Y ahí uno tiene que analizar. Y para eso estamos en el mundo, para conocer la palabra de Dios y analizarla y saber cuál es la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y la mayoría de nosotros, dentro de este engaño, el engaño de Satanás es hacernos creer que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar para comprar cosas, porque de esa forma vamos a ser felices. Parte del engaño, del mundo feliz, ¿no? Tenemos que trabajar y trabajar y matarnos trabajando para comprar cosas. Cosas que cuando las tenemos nos damos cuenta que son inútiles, no nos dan satisfacción. Entonces seguimos trabajando para comprar otras cosas que la publicidad nos presenta o que qué sé yo qué. Satanás nos enseña a ser envidiosos porque el otro tiene, ya lo quiero tener. Egoístas, tener más, tener más, tener más, tener más. Todo lo contrario de lo que Dios nos dice. Cuando Dios dice que demos para recibir, que vaciemos nuestro vaso, nuestra jarra, para que Él pueda darnos bendiciones hasta que sobreabunde, la gente no, la gente trata de acumular y acumular y acumular. Y así es como la sociedad se está destruyendo. Las familias se están destruyendo, porque cada uno tira para su lado, que es también lo que presentan estos libros, la destrucción de las familias. En el mundo feliz, los seres humanos ya no forman parte de una familia, son parte del Estado. El Estado determina quién va a nacer y quién va a morir.
Cualquier semejanza con la realidad actual no es coincidencia. El Estado, al habilitar el aborto, deja en libertad a las madres o a las progenitoras de matar a sus hijos sin ninguna pena. Cometer asesinatos sin ninguna pena. Solamente diciendo, es parte de tu cuerpo, podés hacer lo que quieras. Cuando es una falacia, porque ningún bebé gestado es parte del cuerpo de la mujer. Es otro ADN, es otro ser humano, es solamente un huésped. Pero se le hace creer a la sociedad abortista de que sí, de que está. Y hago un paréntesis porque esto tiene que ver con estas lecturas de un futuro distópico, ¿no? Hago un paréntesis con esto. Ningún grupo pro aborto, y escuchen esto, ningún grupo pro aborto ha permitido jamás que se presenten delante de sus seguidores las fotos de los bebés abortados. Nunca. Hay una película antiaborto que se hizo hace muchos años, hace más de 40 años. Se llama El grito silencioso y muestra un feto intentando no ser arrancado del útero y se lo ve como grita el bebé, un bebé pequeñito, ¿no? Pero está filmado, es impresionante. Nunca, jamás, en ningún lado se permitió que un grupo abortista viera ese video. Dice, siempre la excusa es, no, porque es demasiado fuerte, no lo pueden ver porque es como atentar en contra de la libertad de las mujeres, porque o sea, uno puede ver cualquier porquería en la televisión, puede ver asesinatos, puede ver violaciones en las películas, lo que quiera. Pero un aborto, cuando se está discutiendo sobre el aborto, y lo que estoy mencionando es lo que pasó hace unos años cuando se discutía el tema del aborto en Argentina. Había grupos antiaborto que en los tribunales quisieron pasar esa película y los grupos pro aborto la prohibieron, decían que no estaban de acuerdo con eso. Porque cuando uno ve esa película dice, no, estamos matando a un ser humano. Incluso un médico adventista que fue a declarar, bueno, no sé si, no recuerdo si era adventista, sé que un médico adventista declaró, pero no recuerdo si él fue el que dijo estas palabras. Él explicó por qué estaba en contra del aborto y dijo, y no nos impongan a nosotros, a los médicos, que juramos defender la vida, que matemos a argentinos. O sea, hablando de los abortos, ¿no? Dice, no lo vamos a hacer. Y eso motivó a que se pusiera una cláusula que no obligara a ningún médico por cuestión de conciencia a practicar un aborto. Así que cualquier médico que estaba en contra de eso decía, no lo puedo practicar, cuestión de conciencia, no lo voy a hacer. O sea que cuando el pueblo de Dios, cuando la gente que ama la verdad, que ama la libertad, que ama a Dios, que ama la vida, tiene buenos argumentos, se prepara, podemos salir victoriosos. Esto nos lo demostró Alonzo Jones allá por la década de 1880, cuando se presentó ante el Congreso de Estados Unidos con buenos argumentos para impedir que se proclamaran las leyes dominicales. Satanás dijo, esto no me va a volver a pasar. La próxima vez que plantee el tema de las leyes dominicales, lo voy a plantear de alguna forma en que nadie nos pueda escupir el asado, como decimos acá en Argentina, ¿no? Que nadie nos pueda ganar esta. Y Satanás está preparando. Le ha demorado mucho tiempo. Lo hemos hablado en momentos anteriores. El Vaticano ha estado preparando esto durante más de 100 años.
desde León XIII, más de 100 años, viene hablando de este tema, lentamente. El tiempo se les acaba. Y el tiempo se nos acaba a nosotros también como cristianos, que no nos estamos preparando porque como no tenemos idea de lo que viene, no tenemos idea de cómo se están haciendo las cosas, seguimos metidos en nuestros problemas, cuando en realidad la solución de nuestros problemas es que nuestros problemas se los dejemos a Dios. Fíjense qué simple que es. Señor dice, tú ocúpate de mi plan, de lo que yo quiero hacer de tu vida, de lo que quiero para tu vida. Tú déjame, hazme caso en eso. Ponte en mis manos. Yo me ocupo de tu vida, me ocupo de tu familia, me ocupo de tu salud, me ocupo de todas tus cosas. Pero el ser humano dice, no. Cada uno en lo suyo. Señor, tú mandaste a tu hijo, todo fantástico, muchas gracias. Yo me ocupo de mi familia, me ocupo de mis cosas, mi trabajo, las cosas que quiero. Y así nos va. Y así le va a la humanidad, y así le va a las religiones, y así le va al cristianismo. Cada vez más lejos de Dios, cada vez más lejos del plan, pero cada vez más cerca de la venida de Cristo. Querido hermano, despiértate. No queda mucho tiempo. O sea, todo lo que estos profetas de Satanás, por decirlo de alguna manera, nos presentaron, ya se está cumpliendo. Por eso decimos, estos deben ser profetas verdaderos. Sí, serán profetas verdaderos de Satanás, porque lo que dijeron se está cumpliendo. Y lo que dijo la profeta de Dios, los profetas de Dios desde la antigüedad, y la profeta de Dios, Elena de White, en el conflicto de los siglos, también se está cumpliendo. Todo lo que ella dijo se está cumpliendo. Uno puede decir que no, que era falsa profetisa, pero era la mensajera del Señor. Sí, hay que estar muy cerca del Señor para poder transmitir ese tipo de conocimientos. Ni usted ni yo los podríamos haber hecho. Nos despedimos, pero por una semana más. Dios quiere, la próxima vez que nos encontremos tendremos otro tema que rogamos al Señor, Él nos inspire para compartir con ustedes y para llamarles la atención de todo lo que pasa en el mundo. Tiene dos grandes protagonistas, el mal y el bien. Elige el bien. Dios te bendiga. Amén, muchas gracias Daniel, gracias a todos nuestros hermanos, gracias por dejarnos sus comentarios, sus participaciones y les voy a pedir una cosa, gracias por compartir, compartan por favor para que llegue a más personas. Hemos estado poniendo ahí en la introducción del programa y también durante el programa el código QR, pueden escucharnos ahí en diferentes plataformas, en Spotify, en SoundCloud, en YouTube Music. Pueden escuchar los programas en audio editados, así que aprovechen si por ahí no tienen tiempo de sentarse a ver y quieren repasar los temas o quieren escuchar temas anteriores que no han escuchado, los pueden escuchar mientras manejan, mientras trabajan, están ahí los temas en audio editados para que se puedan escuchar mucho mejor. Así que bueno, les mandamos un abrazo, nos encontraremos Dios mediante la semana que viene para seguir tocando estos temas más allá de las noticias. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.